Capítulo 1. Su trabajo. La hija de esa familia son unos facilotes. Eso es lo que dicen los aldeanos. El rumor se extiende de boca en boca, palabra por palabra. La información que circula no es exagerada. Cada noche, tras la puesta de sol, la joven, bella como una heroína de la literatura clásica, se maquilla, se arregla el cabello y sale de casa vestida con ropa ajustada. Aunque es increíblemente bella, su título es simplemente señorita, una mujer común y corriente, con la etiqueta de facilota, un apodo que le han puesto otros. Su valía se ve dolorosamente mermada. Su belleza no significa nada para quienes la rodean. Para ellos, ella ocupa el último lugar, aunque jamás ha robado ni matado a nadie y se gana la vida honradamente. Sigue siendo odiada por razones que no comprende. Incluso quienes la ven como una estrella solo admiran su apariencia. Quieren alcanzarla únicamente en la noche. Ella solo tiene valor en ese instante, deseada por una sola noche para satisfacer los deseos insaciados de quienes nunca saben cuándo parar. Pan Absorn o Pan sabe muy bien que probablemente nunca conocerá a alguien que realmente se preocupe por ella o la acepte tal como es. Alguien como ella no es adecuada ni lo suficientemente buena para nadie. Incluso los hombres que decían amarla y hablaban de matrimonio solo la querían como amante, un secreto que guardaba en las sombras, mientras la acosaban sin descanso noche tras noche. Déjame cuidarte, Pan. Es una frase que he escuchado tantas veces que ya no le afecta. Sin embargo, Pan nunca ha aprovechado esa oportunidad. ¿Qué tipo de coche quieres, Pan? Quiero que te quedes conmigo. Te compraré una casa. Mi esposa lo entiende. A diario, Pan escucha numerosas promesas que supuestamente mejorarán su vida. Aún así, conserva la dignidad y el orgullo que otros creen que apenas posee o incluso que carece por completo, pero por mucho que la menosprecien, en este club nocturno ella es la reina, destaca por encima de todos en belleza y sensualidad, y es conocida por tener los precios más altos. Ella no es alguien a quien la gente común pueda tocar fácilmente, tomarle la mano siquiera mirarla a los ojos. Si no tienes suficiente dinero, ni siquiera podrás acercarte lo suficiente para recibir el tenue aroma de su perfume. Pan, tu cliente está esperando. El dueño del famoso club de lujo llamó a Pan en cuanto ésta entró con elegancia en la sala de descanso del personal. La bella mujer asintió levemente para indicar que había entendido, sin decir palabra. Luego se volvió hacia el espejo para mirarse, preparándose para el invitado VIP que la quería esa noche. Todo el mundo sabe que Pan es difícil de conseguir. Por alguna razón, no es fácil para los numerosos clientes que la buscan. Debido a esto, el valor de la mujer llamada Pan se ha disparado hasta convertirse en la número uno del club. Ella podría incluso ser la razón del dicho. Gasté 100,000, pero ni siquiera pude sujetarle el brazo. Aún así, mucha gente está dispuesta a vaciar sus carteras y cuentas bancarias solo para satisfacer sus deseos. Basta con ver su rostro, hablar con ella o que accidentalmente les permita tocarla un poco, lo suficiente para reconfortarles el corazón. Con solo sentir la suavidad de su piel por un instante, les basta para tener dulces sueños y dormir plácidamente durante las siguientes noches. Luego vuelven a trabajar durante meses para ahorrar dinero y gastarlo de nuevo en ella. Pan es conocida por estafar a sus clientes adinerados. Cualquiera que caiga desprevenido en su trampa podría quedarse sin nada más que la cartera vacía y años de deudas. Cualquiera que quiera convertirse en el cliente que más gasta en esta mujer debe tener mucho dinero. Ella no engaña ni miente a nadie, sin embargo, es innegable que su belleza, todo lo que la define, es una poderosa herramienta que atrae a clientes, lo pretenda o no. Otra cosa que todos saben es que nunca sale sola con los clientes después del trabajo. Incluso en las habitaciones privadas, nunca hace nada más que beber y charlar para hacerles compañía. Pero a veces, los deseos de los hombres son tan fuertes que sobrepasan los límites. Su mano delgada se soltó suavemente del agarre de un hombre que casi podía considerarse anciano.
Una hermosa sonrisa apareció en su rostro mientras bajaba la mirada tímidamente, como una joven inocente. Panam Storm sabía cómo mantenerse a salvo sin perjudicar la satisfacción de los huéspedes adinerados. Además, el hombre que tenía delante era un cliente habitual. Sabía que no se enfadaría si ella se negaba cortésmente. Esta noche se había pedido una bebida alcohólica fuerte para la joven. ¿Puedo beber un poquito más? ¿Ya te estás emborrachando? Pensaba invitarte a 10 copas más. Ya no puedo beber más. Para alguien como tú, Pan, pensé que aguantarías bien el alcohol. Las palabras burlonas venían acompañadas de una mirada que parecía devorarla. Sin importar cómo se sintiera la persona que la recibía, ella solo pudo devolver una leve sonrisa. ¿Aún no vas a ablandar tu corazón hoy? Era una pregunta con una respuesta conocida. El señor Seaton, que llevaba mucho tiempo siguiendo a Panam Storm, preguntó con un suspiro cansado. Por mucho que intentó convencerla, la joven nunca cedió. Aún así, él nunca se dio por vencido. Si lograba reservar su tiempo, iría a ver a Panam Storm casi todas las noches. El señor Seaton llegaba tan pronto como abría el club y solía irse alrededor de las 2 de la mañana. Cada vez pasaban no menos de unas 100,000 solo en la mujer llamada Panam Storm. Pipan, Pisom te está llamando. Maimyu, la chica chino-tailandesa que trabajaba en recepción y se encargaba de dar la bienvenida a los huéspedes y organizar los horarios, la detuvo justo después de que Panam Storm enviara al señor Seaton a casa. Paramson asintió en señal de reconocimiento antes de dirigirse a la zona del personal para encontrarse con la persona que la había llamado. Paramson llamó a la puerta 2 o 3 veces antes de que la voz del interior diera permiso. Pinson, ¿por qué me llamaste? Siéntese primero. Som esperó hasta que ella siguió sus instrucciones. Una vez que la esbelta mujer se sentó en la silla frente a ella, Som la miró a la cara y suspiró. Pan, te seré sincero. Kum Tom es un buen hombre. Su esposa falleció hace mucho tiempo y no tiene hijos. Si estás pensando en formalizar una relación, te lo recomiendo. Som dijo esto preocupada. Sabía de todos los hombres que venían a cortejar a Panasarm. No es para que a Panasarm le faltara atención. Con una belleza como la suya, cualquiera diría que siempre había una fila de hombres esperando. Simplemente, Panamsor nunca pareció interesarse por nadie, o quizás ya tenía a alguien en su corazón. Te lo he dicho muchas veces, Piston. Som suspiró de nuevo mientras contemplaba el rostro obstinadamente bello que tenía delante. Era cierto que si Pan se marchaba, los ingresos del club podrían disminuir, pero Som la conocía desde hace mucho tiempo y la quería como una hija o una sobrina, así que deseaba que esta chica tuviera una vida mejor.